La perseverancia de los santos. Vamos a estar un buen rato con este tema, la perseverancia de los santos, ¿ya? Y con estos temas ya estaríamos terminando lo que es la doctrina de la gracia. Yo creo que vamos a estar terminando la última semana de diciembre con estos temas. Y ya después de enero partimos con otra cosa. Entonces hoy veremos la perseverancia de los santos. Vamos a decir que los verdaderos creyentes perseveran en la fe hasta el final. Los verdaderos creyentes perseveran en la fe hasta el final. Y con frecuencia, esa doctrina es llamada la doctrina de la seguridad eterna. Y esta ha sido una doctrina, hermanos, histórica en la Iglesia. ¿Ha dudado alguna vez usted de la salvación? ¿Se ha sentido alguna vez con duda de que usted es salvo? ¿Ha sentido esa duda de que seré o no seré? ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Seré cristiano o no seré cristiano? Y eso que usted piense, o esas dudas que tenga acerca de la seguridad de su salvación, hermano, tiene consecuencias importantes en nuestra vida, en lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque si nosotros confiamos en el Señor, que Él nos ha salvado y que la obra es completamente de Él, del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos dudar de eso? ¿Cómo yo puedo dudar de si la Biblia nos enseña que la salvación es eterna y que no se puede perder? ¿Cómo puedo dudar yo que la voy a perder o que Dios se va a enojar conmigo y ya yo no voy a ser salvo? Me va a desechar. Y eso es imposible, hermano, eso no puede ser. Sí tenemos dudas a veces, ¿cierto? No de nuestra salvación, sino que nos hacemos preguntas porque somos personas, somos seres humanos que tenemos pasiones en nuestra vida, sentimientos, y muchas veces eso nos juega en contra. Pero eso no significa de que Dios no está con nosotros y que Dios no nos ha salvado. No hay ningún pecado, hermano, que nos quite la salvación. Muchas personas piensan eso, que la salvación la pueden perder. Y la pregunta típica es, ¿cuál es el pecado que hace que nosotros perdamos la salvación? ¿Cuál es ese pecado? ¿Habrá algún pecado que nos quite la salvación? No existe ningún pecado, hermano, porque la doctrina de la salvación es la seguridad eterna. Estamos seguros en Cristo. Y eso es lo que hemos estado viendo en todos estos meses. Entonces el verdadero creyente persevera hasta el final. Algunas veces, en cierta manera, es expresada de una forma breve con la frase una vez salvo, siempre salvo. ¿Has escuchado esa frase? Salvo, siempre salvo. Y todas estas cosas en verdad son verdad. El que es salvo siempre será salvo. No puedes perder la salvación. Lo que sí, hay personas que piensan que por haber hecho una declaración de fe en una iglesia algún día, ¿cierto? Levantaron su mano y dijeron, yo me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y el hermano que oró por él, ¿cierto? Dijo, ya, hoy día hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepintió. Pero, ¿qué llevó a esa persona a pasar adelante a hacer la oración? Muchas veces es persuadida, ¿cierto?, por el predicador o por la persona que está hablando. Y eso también lo vimos, ¿recuerdan? Que yo puedo influir mucho en cómo yo predico, en cómo yo hablo, para que una persona, entre comillas, acepte al Señor. Yo puedo hacerlo, puedo lograrlo. Pero ¿esa persona será salva? Sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces lo que va a salvar a una persona va a ser Dios mismo, por medio de su palabra, no por medio de mi predicación o por lo que yo pueda hacer o persuadir a la persona para que acepte a Cristo. Entonces la perseverancia es el componente más importante de la salvación, porque si la salvación no fuera permanente, entonces la doctrina de la elección sería cuestionada, que es lo que hemos estado viendo. Asimismo, la doctrina de la justificación también sería cuestionada, de la santificación, de la glorificación. Y en el fondo, Dios sería cuestionado, hermano. Él sería cuestionado, se nos cae todo. Se nos cae todo cuando nosotros hablamos del tema de la salvación, y es completamente de Dios.
Entonces lo que hace del todo de la doctrina de la salvación, el llegar a unirse y mantenerse unida a la naturaleza eterna de la salvación, la perseverancia de los santos. Y esta ha sido una doctrina histórica de la verdadera iglesia. En el año 1644, en la abadía de Westminster, es una iglesia en Londres, hubo una congregación, una junta de las mejores mentes teológicas y de los más grandes eruditos bíblicos de Inglaterra, que eran llamados los puritanos. De ahí surgió la Declaración de Fe de Westminster, no sé si la han escuchado. Yo le he compartido varias veces textos sobre eso y creo que la tengo en el computador. Así que se las voy a compartir también para que la lean, porque es muy, muy interesante, hermano. Entonces los puritanos eran la fuerza dominante, bien conocidos, amantes de la Escritura, amantes de Dios, amantes de Cristo y amantes de la verdad. Los puritanos, hermanos, eran protestantes ingleses del siglo XVI y XVII. ¿Ya? Ellos buscaron purificar la iglesia de Inglaterra de las prácticas católicas, sosteniendo que la iglesia de Inglaterra no se había reformado completamente y debería volverse más protestante. Eso eran los puritanos, para que nos pongamos en el contexto de quiénes eran ellos. Entonces estos puritanos se reunieron como 100 de ellos, una gente, 100 de ellos y más encima gente común y corriente, gente del pueblo. Estaban todos juntos y se embarcaron en un esfuerzo de 5 años de estudio intenso de las Escrituras, 5 años de diálogo intenso, de esfuerzo, de erudición intenso también, 5 años para producir una declaración doctrinal. ¿Ya? Cuando usted lea la Declaración de Fe de Westminster, tenga en mente que fueron 5 años de estudio, 5 años de que estuvieron todas estas personas hablando, ¿cierto?, estudiando la Biblia, viendo a qué se refieren los textos en el contexto de la palabra, y de ahí surgió esta declaración de fe, ¿ya? Que es como es eso, una declaración de fe, y cuando la lea usted va a entender. Entonces 5 años más tarde, en el año 1649, terminaron su tarea y produjeron lo que es conocido como la Confesión de Fe de Westminster. Puritanos bien conocidos trabajaron durante esos 5 años para producir esta declaración de fe. En ese credo, entre otras cosas, hay una declaración acerca de la seguridad de la salvación, acerca del hecho de que la salvación es eterna. Ellos estaban convencidos que era la Biblia, que era lo que la Biblia enseñaba, el tema de la salvación. No llamaron la seguridad de la salvación, de hecho lo llamaron la perseverancia y lo nombraron de manera correcta, la perseverancia, porque ese es un punto muy importante, hermano, en nuestro caminar, la perseverancia. Y se nota, ¿cierto?, cuando una persona persevera en la fe. Cuando una persona quiere seguir a Cristo, ¿por qué? Porque Él ha transformado el corazón, entonces nosotros anhelamos después eso, seguir al Señor. Y perseveramos a pesar de todas las cosas. Pecamos, sí, pecamos, hermano. Nos caemos todos los días, tropezamos, pero eso habla de la perseverancia y habla de la preservancia también de Dios, que Dios tiene con nosotros. Una declaración breve de esta confesión de fe dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Esa es parte de la declaración de fe, a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, llamado de manera eficaz, que eso lo hemos visto. No pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Se fijan que hay una constante, no existe tal cosa cuando dicen, no, ese cristiano es descarriado. Hay un cristiano descarriado, eso no existe, hermano. ¿El cristiano es cristiano o no es cristiano? Puede ser que se aleje un poco de la iglesia o esté pasando por un momento difícil y se, entre comillas, se enoje con el Señor y se vaya de la iglesia. ¿Pero cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años, 3 años? 1 semana, yo creo, hermano, lo más, unos días. ¿Por qué? Porque no existe el cristiano que no quiera estar en la presencia del Señor, no existe el cristiano que no quiera estar con el Señor. Entonces la persona que se aleja y no vuelve más a la iglesia dice, no, yo sé que el Señor está conmigo.
Yo sé que Él está conmigo porque yo iba a la iglesia, pero Él conoce por qué yo no voy a ninguna iglesia. Esas son mentiras, hermano. Mentiras. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano anhela estar en la presencia del Señor. La palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es esa costumbre? Dejar de congregarse. Entonces eso no existe, hermano. El verdadero cristiano anhela estar en la comunión de los santos, anhela estar con los hermanos, anhela estar en la iglesia, anhela cantarle al Señor, anhela aprender de la palabra del Señor, pero no en la casa. Esos son cristianos de la secreta, ¿cierto? Son cristianos encubiertos. Entonces, esa es la declaración expresada de manera precisa y resumida, esa declaración que expresa lo que la Biblia enseña acerca de la perseverancia de los santos. Y esa declaración no necesita ser mejorada, hermano, no necesita ser alterada, así como se expresó, expresa de manera precisa lo que la Biblia enseña. Cualquier persona que ha sido aceptada en el Hijo amado de Dios, llamado de manera eficaz a la salvación y santificado por el Espíritu, no puede de manera total ni final apartarse o caer de ese estado de gracia, sino que ciertamente perseverará en ese estado de gracia hasta el final y será salvado eternamente. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo, perdón. ¿Se fijan? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? El Señor, ¿cierto? Él comenzó la buena obra y Él mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando estemos en la presencia del Señor, Él mismo nos va a preservar, hermano, hasta ese día. Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De la muerte nos pasó a la vida. Y ya no podemos retroceder, hermano. Ya no podemos estar en la muerte otra vez. ¿Por qué? Simple, porque Él comenzó la obra en nosotros. Porque la salvación es de Él. Y Él no miente, hermano. Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1:10. Juan 3:16 y 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado o es juzgado. Palabras claras, ¿cierto? Textos claros que nos hablan de esto. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Este es Jesús hablando. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ciertamente no le echaré fuera, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día postrero. Palabras muy claras, hermano. Palabras muy, muy claras. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene ciertamente no le echaré fuera. ¿Por qué? Porque somos un regalo. ¿Recuerden que vimos eso? Somos un regalo de parte de Dios hacia el Hijo. Entonces Él no va a rechazar un regalo de su Padre, que somos nosotros. Entonces nadie se pierde, hermano. Nadie se pierde en las grietas en el proceso de la salvación. No existe tal cosa. A quien el Padre escoge, Él atrae a Cristo, y todo aquel que es atraído a Cristo viene. Y cuando Él viene, Cristo lo recibe, lo guarda y lo resucita en el día postrero. Lo mismo es expresado de otra manera por parte de Jesús en Juan 10, 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted escucha la voz del Señor? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie
las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estos textos, hermanos, nos dan una seguridad increíble en la salvación. Increíble. Porque estas palabras son del mismo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Él nos conoce. Y oímos su voz y lo seguimos. Así es como debe ser. Indicando la seguridad del creyente, Él sabe quiénes somos. Él nos guarda en su mano, el Padre nos guarda en su mano y nadie nos puede sacar de ahí. Juan 4:14, todo aquel que bebe del agua que yo le daré nunca tendrá sed, pero el agua que yo le daré se convertirá en una fuente, un manantial de agua que lleva a la vida eterna. Una vez que este manantial es abierto, hermanos, nunca se seca, es un manantial de vida eterna. 1 Corintios 1:8 dice, aquellos que están en Cristo son confirmados hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de la seguridad, ¿cierto?, que Dios nos da, cómo Él nos preserva, de la preservación, cómo nos preserva hasta el final. Aquellos que están en Cristo son confirmados hasta el fin, irreprensibles. ¿Por qué irreprensibles? Usted dirá, yo tengo pecado, soy pecador, no soy irreprensible. Pero recuerden que los que están en Cristo Jesús estamos representados en Él, hermano. Cuando usted está en Cristo, es como si Él se pusiera delante suyo y lo justifica. ¿Por qué? Porque ahora está Cristo ahí delante de nosotros. Él va delante de nosotros y nos justifica ante el Padre. Entonces, si yo cometo pecado, lo voy a hacer, me voy a arrepentir y seguramente, hermano, vamos a llegar al cielo siendo pecadores. O sea, antes de entrar al cielo, ¿cierto? Porque no hay pecado en el cielo. Pero hasta el último momento vamos a ser pecadores y eso tiene que usted entenderlo, hermano. Que somos pecadores, que vamos a caer. Pero usted jamás se va a alejar. El pecado siempre va a traer una consecuencia y esa debemos aceptarla. Pero no vamos a perecer porque estamos seguros en Cristo. Entonces somos confirmados hasta el final, encontrados irreprensibles y hallados irreprensibles en el día final. ¿Y qué pasa si pecamos? Pecamos, pero nuestros pecados, habiendo sido cubiertos por Cristo, nos dejan irreprensibles, que es lo que acabamos de decir. El versículo 9 dice, muy importante, Dios es fiel, a través de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él es fiel, hermano, Él no se arrepiente, Él no miente, Él es verdadero. Dios es fiel quien los llamó para confirmarlos hasta el final y llevarlos a ser irreprensibles, y los llevó a ser irreprensibles en su presencia eterna. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Se fijan, hermanos? ¿Quién va a hacer esto? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesús. ¿Pero quién hará esto? ¿Quién nos guardará de manera irreprensible? El mismo Dios, Él lo hará. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y es increíble, hermano, que nada tenemos que ver nosotros con el tema de la salvación. Solamente estudiarlo, comprenderlo y entenderlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es la misma afirmación de que el Dios que nos santificó nos preservará, completos, intactos, irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El verso 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él fue fiel en llamarlo a usted a la salvación y Él será fiel en preservarlo hasta que esa salvación sea completa. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, y salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Esa es Primera de Juan 2:19, y habla, cierto, de los que no son cristianos, de los que no perseveran.
Y Juan lo habla para esto, ¿cierto? Para dejar claro que muchos, ¿cierto? En las iglesias, hermanos, siempre van a haber personas que salvos y no salvos. En iglesias, estoy hablando de iglesias grandes, hermano. Y muchas personas están ahí equivocadas de lo que creen, doctrinas, ¿cierto?, que enseñan solamente a levantar el ego del ser humano, y eso les gusta a ellos. Y encuentran en la iglesia como un lugar de, no de santificación, sino que un lugar donde ellos se sienten bien, donde el predicador los hace sentir bien, donde el predicador los hace sentir importantes. Y eso no es la iglesia, ¿cierto? La iglesia es para adorar al Señor, la iglesia es para aprender la palabra del Señor. Para eso es la iglesia, para santificarlo a Él. Y para que la palabra nos enseñe a nosotros. Cuando estamos pecando, para que nos diga, tú estás pecando, tú eres un pecador. Necesitas todos los días arrepentirte. Eso es lo que nosotros necesitamos escuchar, no que somos buenas personas, no que somos los hijos de Dios, no que somos sus hijos amados, aunque lo somos, ¿cierto? Pero eso lo sabemos y no necesitamos, ¿cierto?, que nos digan a cada rato eso, sino que necesitamos que nos corrijan siempre. Eso necesitamos nosotros. Así como nosotros corregimos siempre a nuestros hijos, los enseñamos, los guiamos, asimismo debemos anhelar la corrección de parte de Dios para que nos guíe, para que nos enseñe a ser buenos padres, a ser buenos esposos, a ser buenos hijos. Eso es lo que debemos anhelar siempre. Los verdaderos creyentes se quedan y permanecen, no porque tienen el poder por sí mismos de hacerlo, no, hermano, sino porque el mismo Dios que los llamó, el mismo Dios que los justificó, ese mismo Dios los está santificando y ha prometido glorificarlos. La confesión de Westminster de manera precisa afirma que la fe salvadora no puede fallar. Y en este punto creo que es crucial que nosotros entendamos lo que la perseverancia de los santos no significa. Y esto nos va a ayudar a entender lo que realmente significa. En primer lugar, la perseverancia de los santos no significa que los cristianos nunca fallan. ¿Ya? La perseverancia entonces de los santos no significa que los cristianos no fallan, nunca fallan. No significa que los cristianos no fallan de manera seria y de manera severa en sus vidas cristianas. Fallamos, sin lugar a dudas, ¿cierto? Usted falla todos los días le falla al Señor, de alguna u otra forma. Lo que significa, sí, es que la confesión dice lo que significa, valga la redundancia. Dice, no fallan de manera completa o final. Fallar, sí, fallamos, ¿cierto? Pecamos, nos caemos. Fallar severamente, cometer un pecado severo, ¿sí? Fallar repetidamente, ¿sí? Fallar completamente, no. Fallar finalmente, no. Entonces podemos estar en un estado así, hermano, pero no finalmente y no completamente. La confesión de Westminster procedió a decir esto y lo citamos. Dice, no obstante, los creyentes pueden, a través de las tentaciones de Satanás y del mundo, a través de la prevalencia de la corrupción que permanece en ellos, a través del descuido de sus medios de preservación, pueden caer en pecados terribles y por un tiempo continuar en ellos, mediante los cuales provocan el desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo. Y llegan a ser privados de alguna medida de su gracia y comodidades, y sus corazones se endurecen y su conciencia son heridas y lastiman y escandalizan a otros y traen juicio temporal sobre sí mismo. Eso lo habla la declaración de fe. Entonces estos hombres eruditos, hermanos, entendieron que esto no quería decir que somos perfectos. Decir que perseveramos no quiere decir que somos perfectos. Hay corrupción que permanece en nosotros. Mientras estemos en esta carne, va a haber pecado. Mientras estemos nosotros en este cuerpo, vamos a pecar, vamos a fallar. Pero no finalmente, hermano. No de una forma que nos vamos a ir al infierno por los pecados.
Existe el descuido de los medios de la gracia. Tropezamos en pecados terribles y continuamos en ellos durante un tiempo. Provocamos el desagrado de Dios, entristecemos al Espíritu y traemos sobre nosotros mismos la privación de algunas medidas de gracia, de consuelo y de comodidad, que son las bendiciones de Dios. Existe la realidad del pecado que endurece el corazón y la conciencia herida, que no funciona como debería. Existe la realidad de herir y escandalizar a otros en la iglesia y fuera, y atraer sobre uno mismo juicios temporales, disciplinas temporales. En otras palabras, la perseverancia no significa perfección. Esto no es que estamos diciendo. De hecho, no hay perfección en absoluto. Y entonces, de esa manera, en un sentido, describe o nos describe a todos nosotros, en un grado u otro, ¿ya? Porque todos cometemos pecados. A lo mejor no pecamos de la misma forma, unos pecan más, otros pecan menos, pero cometemos pecados. Y eso nos lleva, ¿cierto? Nos lleva a que nos privemos, o Dios nos priva de las bendiciones que Él nos puede dar. ¿Por qué? Por estar en pecado. Entonces, cuando decimos que los creyentes perseveran, no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de alcanzar un estado de perfección, estamos hablando de perseverar en la fe y no algo que está aislado del fracaso. En segundo lugar, es importante entender que la perseverancia no significa perfección, sino que tampoco significa que cualquier persona y toda persona que, entre comillas, acepta a Cristo, puede entonces vivir como quiera sin temor alguno del infierno. Eso es lo que piensan muchos, hermano. Lo que hablamos al comienzo de los salvos siempre salvos, que ellos piensan eso. Yo conozco personas que dicen que son salvos y cuando el Dios venga, ellos se van a ir al cielo. Pero usted los ve y de cristianos no tienen nada. Absolutamente nada, hermano. Entonces hay mucha gente que está así engañada, hermano. Y lo terrible es que es engañada por la misma iglesia, por los mismos predicadores, por las mismas personas que dicen enseñar la palabra del Señor, pero no de manera completa. Entonces esto no significa perfección, hermano. No es suficiente tener una fe superficial en Cristo. No es suficiente tener un compromiso superficial con Cristo, un interés superficial. No es suficiente tener ciertos buenos sentimientos hacia Jesús y hacer un compromiso momentáneo con Él. Eso no es lo que la confesión está hablando. Y esa es la razón por la que la manera correcta de describir esta doctrina es la perseverancia de los santos, el lugar de la seguridad eterna, ¿cierto? Y no es solo que estamos eternamente seguros, es que estamos eternamente seguros, debido a que nuestra fe persevera. En Juan 8, 31 y 32 Jesús dijo: ustedes son verdaderamente mis discípulos y perseveran en mi palabra. Sí, perseveran en mi palabra, perdón. Los verdaderos discípulos continúan en la fe y no viven como incrédulos. En delante pregunté si alguna vez ha dudado de la salvación que usted tiene, ¿cierto? Y cuando piense eso, hermano, analice su vida. Analice qué es lo que está, cómo es su vida. ¿Cómo reacciona usted ante las situaciones? ¿Cómo reacciona ante un insulto? ¿Cómo reacciona ante una pelea? ¿Cómo reacciona ante si alguien lo agrede físicamente o verbalmente en la calle o un vecino? Todo eso, hermano, va a hablar de nosotros, en cómo nosotros reaccionamos. Porque el viejo hombre reaccionaba muy mal, ¿cierto? De eso no hay duda. Y siempre está la venganza en nosotros. Entonces usted tiene que analizar muchos aspectos de su vida, hermano, y antes de pensar, ¿seré salvo? ¿Estaré en la fe? ¿Seré cristiano o no seré cristiano? Analice su vida, hermano, y se va a dar cuenta que realmente está en la fe. Se va a dar cuenta porque usted está perseverando. Esas son cosas, hermano, que nos van a suceder. Son cosas que nos van a pasar. Son dudas que vamos a tener en nuestra mente. Pero no significa que Dios no está con nosotros. No significa que ya perdimos la salvación, que ya el Señor no está conmigo. Sabemos muy bien que nosotros somos los que nos alejamos de Dios.
Él siempre está ahí, Él siempre está fiel al lado nuestro. Pero nosotros nos alejamos, muchas veces nos vamos entibiando, nos vamos enfriando, vamos haciendo otras cosas, vamos dejando de lado al Señor y nos vamos alejando poco a poco. Pero no nos alejamos de manera definitiva, de manera total, sino que Dios siempre nos trae de vuelta. Él siempre nos trae de vuelta a su lado. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si perseveran en mi palabra. Los verdaderos discípulos entonces, como dijimos, continúan en la fe y no viven como incrédulos. Respaldado por sus frutos, ustedes pueden conocerlo, porque, como dice Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Muy importante, hermano. Las obras son el resultado de la salvación, no el medio para alcanzar salvación, ¿ya? Aunque la salvación no es por obra, el resultado de la salvación son las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta las buenas obras fueron preparadas de antemano por el Señor, hermano, para que anduviésemos en ellas. Una persona que, entre comillas, ha aceptado a Jesús, tomó una decisión hacia Cristo, repitió una oración y procede a vivir en un patrón de vida pecaminoso sin temor alguno del infierno, porque cree que está eternamente seguro. Esta persona está engañada. Esa es la razón por la que debemos tener cuidado cuando hablamos acerca de la doctrina de la seguridad eterna, como si una oración hiciera que usted estuviera seguro para siempre. Y por cierto, esto es lo que es enseñado por muchas personas. Todas esas personas que niegan la doctrina del Señor, de Cristo, todas esas personas que del no señorío afirman que una oración repetida o hecha en una ocasión hace que usted esté eternamente seguro, sin perseverar. Esa es una presentación equivocada de lo que las Escrituras enseñan. Y es terrible esto, hermano, porque la Biblia nos enseña que la obra es completamente de Dios. Si nosotros le quitamos gloria al Señor, es porque no somos cristianos, no somos hijos de Dios. O somos hijos de Dios, pero estamos engañados, no estamos estudiando bien la palabra, no estamos estudiando bien la Biblia, hermano. Nosotros cuando comenzamos teníamos una doctrina como esto, ¿cierto? O sea, no como lo que estamos viendo ahora, sino que pensábamos que una oración podía salvar a una persona. Y llegábamos al sentimiento de la persona para que aceptara a Cristo, llegábamos a las emociones para que ellos vengan a Cristo, les decíamos, acepta al Señor, acepta, como si fuera decisión de ellos, hermano. Entonces estábamos equivocados. Ahora, cierto, con todos estos años Dios nos ha respaldado, Dios nos ha ayudado con su palabra y podemos entender mucho mejor la Escritura. Pero eso es debido a que uno debe estudiar la Biblia, hermano, y siempre analizar toda la palabra del Señor. No es que esté equivocada, sino que muchas veces sacamos de contexto las palabras y hacemos una doctrina equivocada, una doctrina errada. Y eso es peligroso, hermano. Es peligroso porque este mismo tema de la salvación. Muchas personas piensan que hicieron la oración y que son salvos y no son salvos, hermano. No hay nada de cierto en eso. Entonces, qué terrible esas personas que están equivocadas, que piensan que cuando mueran van a ir al cielo, pero cuando despierten no van a despertar en el cielo, hermano. Entonces hablar de la seguridad del creyente no está en sí mismo mal, porque estamos seguros. Pero la otra expresión es más cuidadosa y es más precisa. No es verdad que alguien está seguro sin importar cuánto viven en el pecado, cuánto se han vuelto contra Cristo, e inclusive lo han negado de manera abierta. La seguridad es simplemente una realidad debido a la perseverancia. Un creyente puede pecar, como hemos visto, puede pecar seriamente, puede pecar repetidamente, pero él no se va a entregar a sí mismo al pecado. Como antes, ¿cierto? Nuestra antigua vida, nuestra antigua naturaleza nos daba absolutamente lo mismo. No pensábamos si era malo o era bueno, no pensábamos si era pecado, hacíamos las cosas. No había nada en nosotros que nos dijera que eso era pecado, ¿cierto? Y que está mal y nuestro corazón nos decía no lo haga, ¿no? Nosotros lo hacíamos simplemente.
Pero ahora no, ¿cierto? Ahora hay uno que nos ciña, hay uno que nos guía y, y comprendemos mejor cuando vamos, cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor. Lo entendemos. A lo mejor nos hacemos los lesos de repente, como que no quiere la cosa, pero sabemos que estamos mal. ¿Y cuál es el paso a seguir después que uno comete un pecado o una falta? Pedirle perdón al Señor, ¿cierto? Y pedirle perdón a la persona a la que le hemos fallado también. Porque a veces pecamos contra nuestra esposa, el esposo, pecamos contra nuestros hijos, pero es fácil pedirle perdón a Dios. Y a la persona que hemos herido, a la persona que le hemos hecho daño, no le pedimos perdón. Y ese es el primer paso, hermano. Pedirle perdón a la persona que hemos dañado y pedirle perdón a Dios. La seguridad es simplemente una realidad debido a la perseverancia. Un creyente puede pecar como lo hemos visto, puede pecar seriamente, puede pecar repetidamente, pero él no se va a entregar a sí mismo al pecado. Él no va a estar otra vez bajo el dominio total del pecado. Él no va a perder la fe en Cristo y él no va a negar a su Señor y el Evangelio. Entonces, importante, hermano, importante. Usted persevera porque Dios así lo quiere. Usted está en la iglesia porque Dios así lo quiere. Usted camina cada día con el Señor porque Él así lo ha querido. Y no hay forma de que el creyente verdadero se pierda. No hay forma, hermano. Respaldado, ¿cierto? Como lo vimos recién, por una vida santa. No una vida sin pecado, porque eso no existe en nosotros, hermano. Pero una vida santa, una vida que persevera, una vida que quiere todos los días seguir adelante. Una vida que desde que despierta usted, hermano, lo primero que hace es darle gracias al Señor por abrir los ojos. Muchas veces nos levantamos y no nos acordamos absolutamente de nada. Nos levantamos igual que un robot a trabajar, a hacer nuestras cosas. ¿Y qué pasa con el que nos levantó? ¿Qué pasó con el que hizo que abriéramos los ojos una vez más en la mañana? Aunque cansados ya, ¿cierto? Fin de año, despertamos cansados. Pero es parte de la vida, hermano, y es parte de lo precioso de la vida, poder despertar, poder ver a nuestros hijos. Darle gracias a Dios porque tenemos un trabajo, porque tenemos sustento en nuestro hogar, porque no nos falta nada. Porque tenemos a nuestra esposa al lado, toda chascona, pero ahí está. Y al esposo también ahí, todo chascón. Los que tienen pelo, sí. Y son las cosas lindas de la vida, hermano. Entonces, debemos nosotros, hermano, darle gracias al Señor por este regalo maravilloso que es la salvación. Porque es algo que Él nos ha entregado, hermano. Es algo que Él nos dio a nosotros y nos dio por gracia. Recién leímos que no es por obra. ¿Por qué? Porque nadie va a llegar al cielo diciendo, yo, Señor, te acepté, yo te busqué. Yo hice 10%, tú hiciste el 90%. Y es otra cosa que también nos enseñaban a nosotros. Usted haga una parte y Dios se encarga del resto. No, Dios se encarga de todo, hermano. Y cuando está en nuestras manos solucionar los problemas, lo hago yo. Tampoco debemos espiritualizar todo. ¿Cierto? Porque muchas veces las personas espiritualizan todas las cosas. Que tiene un dolor y no tiene nada de malo que pedir que lo unjan, ¿cierto? Pedirle al Señor, ayúdame, me duele. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ir al médico. Ir al médico, porque puede estar enfermo, puede tener algo. Que no quita, ¿cierto? Que le diga al Señor que le quite el dolor, porque le duele mucho, no sé, una pierna, lo que sea. Mi suegra se operó y, no sé, pues, en algún momento a lo mejor de nuestra vida pasada, la tendríamos ahí ungiéndola, reprendiendo demonios y cosas. Ella estaba enferma, tenían que sacarle ese hueso malo y ponerle una prótesis. Esa era la solución. ¿Y qué hacíamos nosotros? Le pedíamos al Señor por ella para que le diera fuerza, para que la ayudara, para que la sostuviera, ¿cierto? Con el dolor, porque yo la vi cuando llegó y un dolor impresionante, lo que decía ella. Y esa es la parte que hacemos nosotros, de ayudarla en la fe. Pero ella hizo lo correcto, tenía que operarse y se operó. No espiritualizó su hueso malo. ¿Dios tiene poder para sanarle los huesos? Sí, Él tiene todo el poder, hermano. Pero está en la voluntad de Él.
No podemos tampoco obligarlo a que haga algo así. Entonces, vamos a continuar la otra semana con la segunda parte de esta perseverancia de los santos, hermanos. Yo les he dicho que si tienen dudas, no duden en preguntar, hermano. No se queden con dudas, no se queden con el pastor dijo esto, después dijo lo otro, no entiendo. Pregunten nomás, hermano, pregunten, porque es muy importante que usted pueda entender bien lo que son estas doctrinas. Tienen que entenderlas bien, porque eso los va a ayudar a vivir de una mejor manera, de una manera más tranquila, de una manera más segura, de una manera más confiada. Porque antes vivíamos, ¿cierto?, con miedo, cometíamos un pecado, ya me voy a ir al infierno. Nos equivocamos, me voy a ir al infierno. Ya el Señor se enojó conmigo. Y así vivíamos, hermano, pero sabemos que no es así. Sabemos que tenemos un Dios que perdona, sabemos que tenemos un Dios misericordioso, un Dios santo que también nos pide que nosotros seamos santos. Entonces perseveremos, hermanos, perseveremos en la fe, sigamos adelante, si nos caemos, nos levantamos, seguimos caminando, porque Dios está con nosotros. Él está con nosotros, y si Él es con nosotros, nadie va a hacer en contra de nosotros, hermano. No hay absolutamente nadie que pueda contra nosotros. ¿Damos gracias? Señor, agradecemos, Padre, tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos ayudas a perseverar cada día. La salvación es completamente tuya, Dios, completamente suya, Padre. Y damos gracias porque si pudiera perderse la salvación, nosotros la perderíamos sin duda, Señor. Sin lugar a duda, nosotros perderíamos nuestra salvación. Por eso que estuvo en tu plan que esto fuera 100% tu obra, Señor. 100% obra de tu amor, de tu misericordia. Porque eres fiel, eres verdadero, Señor. Tú no fallas, tú no te equivocas. Y menos en este plan de salvación maravilloso. Danos sabiduría, danos inteligencia, Padre, para entender, para comprender todos estos temas, Señor, que nos van a ayudar a vivir de una manera más sana en tu palabra, Señor. Sin temores, sin miedos, sino que con una seguridad de que el que comenzó la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado el día de hoy acá. Dale fuerza, Señor, al que esté cansado, sanidad al que esté enfermo. Dale paz, tranquilidad al que esté atribulado, Señor, confiando en que tú, Padre amado, eres el dueño de todas las cosas. Y que tú, Señor, nos ayudarás, que tú extenderás tu mano en nuestra angustia, en nuestra dificultad, en el problema. Tú siempre estarás ahí, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en ti, Padre. Y a no olvidarnos que tú estás a nuestro lado. A no olvidarnos, Señor, que tú estás ahí con nosotros. Gracias te damos por la vida, por el trabajo, por todo lo que cada día nos brindas, Señor. Gracias porque aún nos tienes con vida, con salud, por nuestra familia, Señor. Por esta familia en Cristo que también tenemos en este lugar, en la iglesia. Gracias, Padre, por mis hermanos, porque siguen, continúan, avanzan, Señor, en la fe. Avanzan, Señor, hasta el día en que estén en tu gloria. Te pido que nos ayude, Dios. Ayúdame a mí para poder cumplir mi tarea también hasta el final. Para ayudar a mis hermanos, para enseñarlos, Señor, para guiarlos en la fe. Por eso te pido que me des sabiduría. Gracias, Señor, para hablar tu palabra. Para que ellos puedan ser nutridos, para que ellos puedan ser llenos de tu palabra, Señor, llenos del conocimiento de tu palabra, y eso nos lleve a llevar una vida santa ante ti. Gracias, Señor. Toda gloria, toda honra, toda alabanza te pertenece a ti, Padre. Recibe todo lo que hemos hecho el día de hoy y que haya llegado como un perfume a tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.